¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Mi Señor, te doy gracias porque el mejor día de la semana, sin duda, el mejor momento del día es este, Señor, cuando alabamos tu nombre como un solo cuerpo, en una misma mente, en un mismo espíritu. Mi Señor, gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz para perdón de pecados. Después de 2000 años, tu sangre sigue siendo efectiva para cambiar los caminos torcidos de las personas. Mi Señor, gracias por habernos elegido antes de la fundación del mundo. Gracias porque un día te hiciste presente en la vida de cada uno de nosotros. Estábamos a ciegas en un lugar oscuro, húmedo, pero tu mano poderosa nos trasladó de las tinieblas a la admirable luz de la faz de Jesucristo. Gracias por ser nuestro Dios, porque a partir de ese momento, Señor, empezamos a entender lo que verdaderamente significa la vida. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Tomen asiento. Qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Mis hermanos, pues para la gloria de Dios estamos estudiando este libro, Primera de Corintios, y este mensaje se llama Vasos de barro. Así se llama, vasos de barro. Podemos ir a Primera de Corintios capítulo 1 versículo 19. Me lo pones en NTV, por favor. Entonces este mensaje, mis hermanos, se llama vasos de barro. Así es que dale un codazo al que tienes al lado y dile: pon atención. Va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Vasos de barro. Entonces estamos en Primera de Corintios, estamos en el capítulo 1. Mira el versículo 19. Esto ya lo vimos en NTV. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Un día, mi querido hermano, va a ser totalmente desechada la sabiduría y la inteligencia de las personas. Ve al versículo 21. Mira cómo dice el versículo 21. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Y deseamos que el hombre no puede por su propia sabiduría ni inteligencia llegar al conocimiento de Dios. No puede. Hay personas sabias, hay personas inteligentes para los negocios, pero la pregunta cuando estemos delante de Dios no va a ser ¿qué negocio tenías? La pregunta cuando estemos delante de Dios no va a ser ¿qué profesión tenías? ¿O a qué te dedicabas? No, mi querido hermano. La pregunta que nos van a hacer un día a todos cuando estemos delante de Dios es si teníamos una relación íntima, si conocíamos al Hijo de Dios. Y si tu respuesta es no, mi querido hermano,
no vas a estar ahí. Estás caminando rumbo al infierno. Estás caminando rumbo al infierno. ¿Es importante que le abras tu corazón a Dios? Sí. ¿Es importante que lo busques? Sí. Es importante que hagas todo a un lado, porque todo lo que ves, mi querido hermano, un día va a desaparecer. El mundo está muriendo, dice el apóstol Juan. El mundo está desapareciendo. El mundo se está esfumando. Y vaya que sí. Tú puedes ver alrededor del mundo cuántos agujeros por todo el mundo. Turquía, Rusia, Francia, Chile, la Ciudad de México, aquí en México, Estados Unidos, Canadá. Bueno, hasta en los desiertos hay agujeros. ¿Qué le sucede a la ropa cuando se hace vieja? Se agujeran. Desde hace 2800 años el profeta Isaías dijo que la tierra se iba a envejecer como la ropa de vestir y sus moradores iban a perecer por el juicio de Dios. Entonces, Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación, la muerte, la resurrección de Jesús. Una predicación que a las personas les parece ridícula, que a las personas les parece de risa, pero es la única manera de que las personas pueden ser salvas. Entonces, no es por inteligencia, no es por sabiduría. Vamos al 1:26, por favor, me lo pones en Reina Valera. Y esto lo acabamos de ver el martes. Mira, versículo 26. Pues, mirad, están viendo, hermanos, no tienen más que fijarse a sus lados. Vuestra vocación, los invitados, los llamados, no son muchos sabios. No hay muchos sabios según la carne, según los pensamientos humanos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Por qué? Porque no quieren. ¿Te acuerdas que vimos a cuántas personas de la nobleza de Israel les predicó Pedro? 2 veces. Y una vez Esteban. Pablo, ¿te acuerdas que le predicó al gobernador Félix? ¿Te acuerdas? Al rey Agripa, a Festo, a su esposa Drusila, gente de la más poderosa, pero simple y sencillamente. ¿Te acuerdas las palabras de Agripa? Por poco me persuades, por poco me convences a ser cristiano. Y dice Pablo, por poco, por mucho, yo quisiera no solo tú, sino todos los que están oyendo fueran igual que yo, excepto por estas cadenas. Y mira versículo 27. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice el Espíritu Santo, no son muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No. Mira lo que dice aquí. Sino que lo necio, moros en el griego, lo insensato, lo cabeza dura, eso dice en el griego, lo fatuo, lo ignorante del mundo escogió Dios. Así es que dale un codazo al que tienes al lado y dile, ¿y tú te crees muy? Mira, sino que lo insensato, los cabezas duras, los fatuos, los ignorantes, estamos dentro de las congregaciones cristianas, empezando por el pastor. Ese es el más ignorante de todos, el más miserable de todos, empezando por mí. Lo más insensato del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil, astenés en el griego, sin fuerza, discapacitado, flaco o enfermo,
del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 28. Y sigue diciendo el Espíritu Santo. Y lo vil del mundo. ¿Te acuerdas que la iglesia de Corinto era de las más orgullosas? Porque era de las más adineradas, entonces tenía orgullo. Y les dice el Espíritu Santo, no se equivoquen, no se equivoquen. Lo ignorante, lo que no tenía fuerza, lo vil. Ajenés en el griego, inferior, insignificante, de mala reputación, lo básico. Esta palabra la conocemos todos. Cuando vamos a comprar un coche, empieza el precio más barato desde lo básico. Y dicen, pues lo básico no trae nada más que las llantas y el motor. Nada trae. Pues nosotros, mi hermano, lo básico, sin rango del mundo, y lo menospreciado, en el griego de baja estima, reprobado, considerado como nada, escogió Dios. Y lo que es nada en el griego, eso quiere decir lo que no es, lo que es nada, para deshacer lo que es. ¿Me pones la diapositiva 1, por favor? Pero quiero que pongas atención en esto, mi querido hermano. ¿Sabes una cosa? Que los cristianos, ¿hay algún cristiano por aquí? Los cristianos, mi hermano, no fuimos llamados porque fuéramos buenas gentes. No. No fuimos llamados porque tuviéramos algo especial. Al contrario. Fuimos llamados precisamente porque éramos nada para las personas. Nada. Yo nada menos el peor de mis hermanos. Y no nada más el peor de mis hermanos, sino el peor de los hijos. Cuando algunos de mis hermanos llegaron con un título de profesión, yo llegué con un título de vendedor de drogas. El peor, mi hermano. Mira, 1 Corintios 1:27. Quiero que pongas atención en esto. Sino que lo necio del mundo, mírale esta palabra, escogió Dios. Y lo débil del mundo, otra vez, escogió Dios. Y en el versículo 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado, escogió Dios. Y esa palabra escogió, exelexato en el griego, pero la raíz es eklegomai. Y simplemente lo que quiere decir en el griego es que fuimos escogidos o elegidos para Él mismo. Para Él mismo. Esa es la misma palabra que está acá en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió eklegomai. Fuimos escogidos para Él antes de la fundación del mundo. La misma palabra. Y si tu pregunta es, ¿fuimos escogidos para Él antes de la fundación del mundo? Lo ignorante del mundo para avergonzar a los sabios. Lo débil, sin fuerza, para avergonzar a lo fuerte. Lo inferior, de mala reputación. Lo básico, sin rango. Lo de baja estima, a los reprobados. Lo que es nada, fue lo que Dios escogió para Él. ¿Me pones la diapositiva 2, por favor? Y mira, este es el siguiente versículo, 29. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué escogió lo básico, lo vil, lo miserable? Lo que es nada. ¿Por qué? Mira, a fin de que nadie, pero la Reina Valera en la traducción al castellano, se come esa palabra sarx, no está en la Reina Valera, sí está en los originales, pero no está traducida. Y sarx quiere decir carne, cuerpo físico o ser humano. Escogió lo ignorante del mundo, lo débil del mundo, lo inferior del mundo, a los reprobados del mundo, lo que es nada del mundo, a fin de que ningún ser humano
tenga de qué enorgullecerse delante de él. Ningún ser humano. ¿Has leído en Apocalipsis por qué es que los ancianos se arrodillan y arrojan sus coronas? Porque sabemos y entendemos, mi querido hermano, que es Dios totalmente el que un día nos sacó de las tinieblas. Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. El drogadicto se deja de drogar no porque haya sido malo y ahora es bueno, no, porque estaba muerto. Y Dios un día tocó su corazón y le dio vida. Por eso el borracho ya no se emborracha. Por eso la prostituta ya no se vende. Por eso el ladrón ya no roba. Porque estaba muerto y Dios le dio vida. Lo vil, lo nada, lo menospreciable, a fin de que nadie pueda decir: Señor, es que tú me debías, tú me debes, mira mis manos, yo estoy limpio delante de ti. Por eso, y es que ¿sabes qué? Cuando el material es más rústico, cuando el material es más malo, o cuando el material es muy corriente o de lo peor, es cuando precisamente decimos: solamente Dios pudo cambiar a este o a esta. Solamente Dios, mi querido hermano. Esa es la causa por la cual les dice a los corintios: tienen orgullo. ¿Y de qué? ¿De qué? Si Dios escogió lo más ignorante, lo débil, lo inferior, a los reprobados, a lo que es nada del mundo. Pero tienes economía. ¿Y eso qué? La salvación no tiene costo. Una persona, la más rica que tú me digas, el día que muera van a pasar dos cosas. Si no vive bajo el gobierno de Cristo, van a pasar dos cosas. Una, en ese momento que muera va a perderlo todo, porque todo se queda aquí. Y dos, va a pasar su vida en el infierno. Quien tú me digas, quien sea. Hace algunos años, mi querido hermano, no sé si tú te acuerdes, Cinépolis es una organización que se llama Organización Ramírez. Estas personas, estos personajes son de Morelia, Michoacán. Hace algunos años asesinaron al padre, al fundador de los Cinépolis de todo el país. Lo asesinaron. Y con los años, después de 2 años, se dieron cuenta que el que lo había asesinado había sido su hijo mayor. De acuerdo con su mamá. Sí, mi querido hermano. Eso sucede cuando las cosas que valen la pena las tenemos aquí en el mundo. Aquí nada vale la pena, porque todo pierde su brillo, todo pierde su valor. Y todo, mi querido hermano, algún día, dice Pedro, que va a ser pasado por fuego y va a ser fundido. ¿Cuál es la finalidad, mi querido hermano? Esta. La finalidad es que ningún ser humano, incluido Moisés, incluido Jeremías, incluido Isaías, incluido Pedro, incluido Juan, incluida María la Virgen, Madre de Jesús, sí, mi hermano, Madre de Jesús, pero a fin de que ningún ser humano, ninguno sea quien fuere. ¿Cuántas veces has oído San Valentín, San Fulanito, San Perenganito? Mira, llevaron una vida santa, qué bueno por ellos. Pero el hecho de que hayan sido santos o hayan tenido cierta estatura espiritual no los pone mejor delante de Dios, porque ellos también eran viles a los ojos de Dios. Ellos también eran menospreciados a los ojos de Dios.
ellos también eran nada a los ojos de Dios y Dios les dio vida. Y el Espíritu Santo, cuando entró en su corazón, les dio la capacidad de cambiar, de vivir en santidad. Pero, por eso, ningún ser humano va a tener motivo de qué estar orgulloso delante de la santidad de Dios. Ahora mira, de esta misma manera que nos escogió a los cristianos. ¿Hay algún cristiano por aquí? Gloria a Dios. Vea Ezequiel 16:1, por favor. De esa misma manera que escogió a los cristianos, es la misma manera que escogió al pueblo de Israel. Es la misma. Mira Ezequiel 16:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento. Este capítulo es bien interesante, es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, porque de hecho lo evitaban leer en las sinagogas. Lo evitaban leer. ¿Sabes por qué? Porque nos habla aquí desde que nació el pueblo de Israel. Y luego nos habla de cómo Dios la toma como niña, la hace crecer, después se casa Dios con ella. Y ella, cuando crece y tiene dinero y está cómoda, cualquiera pasaba, dice, y se iba con él, se prostituye. Y por eso no lo leían. Decían, ay, es muy fuerte. Pues se tiene que leer. ¿A fin de qué? Precisamente a fin de que oigas lo que tú has hecho o estás haciendo y cambies de camino. Entonces mira, y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. ¿Sabes por qué dices? ¿Te acuerdas quién fue el padre y la madre de todo Israel? ¿Quién fue? ¿Te acuerdas? ¿Has oído de Abraham? ¿Sí has oído de Abraham? Aquí dice: tu padre fue amorreo y tu madre etea, porque espiritualmente Abraham fue sacado del lugar donde ellos eran exactamente iguales. Iguales. De Ur de los Caldeos, una nación idólatra de lo peor. Igual que los amorreos y los eteos. Versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal. En ese tiempo los bebés se les ponía sal para entregárselos a Dios. Aquí dice: no fuiste salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. 5. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo para que muriera. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Esto es importante porque cuando un niño nacía, pues se le arropaba. Cuando era niña, el papá decidía, le ponían la niña en sus pies al padre y él decía: tírala o déjala que viva. Entonces esa niña era tirada afuera de la ciudad o a los basureros. Y la gente que se dedicaba, que estaba en los burdeles, las recogía, las mantenía y a fin de que crecieran y después venderlas sexualmente. Entonces mira lo que dice aquí: fuiste arrojada sobre la faz del campo. Está hablando de Israel.
como niña. Con menosprecio de tu vida fue arrojada sobre la faz del campo el día que naciste. Versículo 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Naciendo, dice, fue tirada. Te dije, ¿qué? Vive. Sí te dije cuando estabas en tus sangres, vive. ¿Puedes ir a Deuteronomio 7:7? Si te fijas que de la misma manera que escogió al cristiano, de esa misma manera escogió al pueblo de Israel. ¿Y te acuerdas del orgullo de los sacerdotes? ¿De los escribas? ¿De los fariseos? Y dices tú, ¿y de qué? Pues ¿de qué, mi hermano? No lo sé. ¿De qué? ¿Sabes una cosa? Que cuando tenemos claras estas cosas, empezamos a ser más humildes. Humildes. Si te has topado con muchas escrituras que nosotros somos siervos, esclavos de Cristo. El esclavo no tiene derechos. El esclavo solamente obedece. El esclavo no tiene tiempo propio. El esclavo solamente es de Dios, trabaja para Dios. Pero ¿cuántas veces, mi querido hermano, nosotros decimos, siervos, esclavos? A veces no se les puede decir nada. No se puede corregir. Que dicen, no. Se enojan, se molestan. Madre mía. Mira Deuteronomio 7:7. Lo que le dice al pueblo de Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No por ser vosotros más que otros pueblos. Acuérdate que en ese tiempo, pues los fueron sacados de Egipto. Egipto ya era un pueblo y muy adelantado. Por ejemplo, antes de los egipcios, los sumerios ya eran un pueblo. Pues aquí les dice Jehová. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, los más insignificantes. Y mira versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Me pasas la diapositiva 2, por favor? Entonces mira, mi querido hermano, ¿por qué escogió lo más ignorante del mundo, lo débil, lo inferior, a los reprobados, lo que es nada del mundo, a fin de que ningún ser humano, ninguna persona tenga de qué enorgullecerse delante de Él? Esa es la finalidad, de que cuando estemos delante de Él no sintamos ningún tipo de orgullo, y mucho menos ahora, mi querido hermano, mucho menos ahora. Hace poco estuvimos en la serie Usados por Dios, ¿no es verdad? Usados por Dios. ¿Y sabes una cosa? El consejo del Espíritu Santo, vimos por ahí Efesios, puedes ir a Efesios capítulo 4 versículo 1. El consejo del Espíritu Santo en los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios, el Espíritu Santo nos dijo todos los derechos que tenemos. Todos los derechos, que son muchos, muchos. Incluso dice que Él ya nos vio sentados allá. Todavía no morimos, pero Él ya nos vio sentados allá. Nos levantó de los muertos, nos selló con el Espíritu Santo de la promesa,
Nos lo dio como un enganche. ¿Te acuerdas? Y el primer consejo del Espíritu Santo es: yo pues, preso en el Señor, les ruego, les suplico que andéis, que se comporten en el griego como es digno de la vocación, del llamamiento, que vivan como es digno de los hijos de Dios. Y el versículo 2 empieza inmediatamente con la humildad. Mira, con toda humildad. Es decir, después de que nos dice todo lo que Dios ya hizo en nuestro corazón, dice, pues empieza por ser humilde. Empieza por cambiar tus actitudes. ¿Cuántas y cuántas veces, mi querido hermano, yo he podido ver mucho en mi caminar cristiano? Una vez estábamos aquí en una iglesia grandotota, mi hermano, y se subió un joven a predicar, no muy grande. Se subió. Yo no conocía al joven y nosotros teníamos poco tiempo de haber llegado a la congregación. Y yo sí noté que se salieron como unas 40 personas. Se salieron. Y después hubo una segunda vez. Subieron al mismo joven a predicar. Y se salieron como unas 60. ¿Y qué crees? Después empecé a conocer al joven predicador. Y me pude dar cuenta que era muy orgulloso. Entonces subía, se bajaba del altar y se sentía, ¿cómo dicen los jóvenes ahora? La última coca del desierto. Ya me oí muy viejito, ¿verdad? ¿Sabes una cosa, mi hermano? Un predicador con orgullo literalmente no sirve para nada. Absolutamente para nada. Por eso es que el Espíritu Santo dice, bueno, capítulo 1, 2 y 3, Dios ya hizo todo esto en tu corazón. Capítulo 4, compórtate como los hijos de Dios, de manera digna, empezando por la humildad. Y si tú, mi querido hermano, no vives con esa premisa, estimando cada uno a los demás como superior a nosotros mismos, Filipenses 2:3, quiero decirte que ni siquiera has empezado a caminar el camino. Así tengas 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, si no muestras humildad en tu diario vivir, pero no es la humildad de la ropa, mi hermano, no te equivoques. No es la humildad del teléfono, no es la humildad del en qué llegas al templo. Es la humildad interior de tu corazón. A eso se refiere el Espíritu Santo. No a que vistas humildemente, no a que vistas humildemente por dentro. ¿Cuántas veces decimos, no, yo sé harto? Pero la humildad, mi querido hermano, si no es tu fuerte, va a ser piedra de tropiezo como ese predicador. Lo subieron 3 veces y se iba a media iglesia. ¿Qué crees? Pues ya no lo volvieron a subir. ¿Puedes ir a 2 de Corintios 4:7, por favor? Entonces mira, escogió lo más vil, lo miserable, lo que es nada. ¿A fin de qué? A fin de que nadie se pueda jactar. A fin de que nadie pueda tener ni siquiera una pizca de orgullo. Mira 2 de Corintios 4:7. Mira lo que dice ahí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cómo se llama el mensaje? Vasos de barro. ¿A qué tesoro se refiere? Regresa al versículo 1, ahí mismo mira. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Regresa al 4:1. ¿A qué tesoro se refiere? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio
este servicio. Entonces, ese tesoro no es otra cosa. Es el servicio, la palabra de Dios, la sangre de Jesús, la muerte y la resurrección, el evangelio, la palabra. No es otro. Ajá, regresa al 4:7, por favor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Me pones la diapositiva 3, por favor? Mira la diapositiva 3. Mira. Pero tenemos, originalmente dice, este tesoro, la sabiduría de Dios, el evangelio, en cuerpos de barro. Y mira lo que dice aquí. Los utensilios de barro hace 2000 años tenían principalmente 4 características. Número 1, eran baratos. 2, servían para muchos usos. 3, eran muy frágiles. Hasta hoy, las ollitas de barro son muy frágiles, luego se rompen, como muchos que yo conozco. Les dices algo, luego se estrella. Mira, muy frágiles. 4, podían ser reemplazables. ¿Cuándo? En cualquier momento. ¿Sabes cómo se me figuró a mí los utensilios de barro? En todas las casas, bueno, casi en todas las casas que yo he ido, sacan un topercito, pero era de crema o era de yogur. O me dicen, hermano, lleves esto. Y me sacan de eso se da de yogur, de crema al pura, de crema Lala. Y luego le dice uno, pues luego se lo traigo. No. Así se me figuró. Fíjate bien. Pues eso es lo que dice aquí, mi querido hermano. La sabiduría de Dios, el evangelio, ¿dónde fue depositado? Aquí mira. En cuerpos de barro. Nosotros tenemos muchos usos. Somos muy frágiles porque en cualquier momento nos vamos. ¿No es verdad? En cualquier momento, mi querido hermano. Y número 3, nosotros somos reemplazables en cualquier momento. ¿Y sabes por qué? Por esto. Para que la excelencia del poder sea de Dios, nunca de nosotros. Mi querido hermano, ¿sabes qué sucede? Nosotros, por ejemplo, los predicadores, no somos importantes. No somos importantes. No es importante quien da el alimento. Lo que es importante es de dónde viene el alimento. ¿Cuántas veces has oído? Ahí viene el pastor fulano. Ay, hay que recibirlo como se merece. Pues solamente que a pedradas. Pues ¿quién es, mi hermano? ¿Quién es? ¿Lo vil? ¿Lo menospreciable? ¿Lo nada? Eso somos, mi querido hermano. Por eso cuando una persona dice, ¿quién va a predicar? Ay, pues va a predicar fulano. Ay, ese no me gusta. Pues qué ignorante eres. Qué ignorante. Mi hermano, perdóname. Qué ignorante. Porque los predicadores es lo de menos. Lo verdaderamente importante es qué alimento está dando. ¿De dónde está sacando el alimento? Así es que si tú eres de los que llegas a un lugar y dicen, ¿y quién va a predicar ahora? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Tú siéntate, cállate la boca, apaga tu teléfono y solamente que el alimento que estás oyendo no sea bíblico, entonces sí, mi querido hermano. Al final te puedes quejar con el predicador o conmigo. Antes de eso, no, porque quedas peor.
verdaderamente como un ignorante. Por eso, mi querido hermano, mira, tenemos la sabiduría de Dios. ¿Dónde? En cuerpos de barro, para muchos usos, frágiles y que son reemplazables. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros cada que predicamos, yo no puedo destapar sus oídos, yo no puedo tocar su corazón, no lo puedo hacer. El Espíritu Santo sí. Sí. Y sabes una cosa, mi querido hermano, Moisés, por ejemplo. ¿Quién no ha oído de Moisés? Fue un grandioso instrumento, grandioso en el plan de Dios. Por ejemplo, ¿quién no recuerda cómo fue usado Moisés en las 10 plagas, por ejemplo? Antes de la última plaga, ¿cuál fue la última plaga? ¿Se acuerdan? La muerte de los primogénitos. Dios ordena a Moisés que instituya la Pascua. Y la Pascua es el recordatorio de cómo sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto. Y hasta el día de hoy la celebran. Por ejemplo, ¿cómo olvidar cuando Dios divide el Mar Rojo por medio de Moisés? Después Moisés guió al pueblo al monte Sinaí, donde recibieron la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral, los 10 mandamientos, que dice la Escritura que fueron escritos con el dedo de Dios. Y es ahí donde Moisés recibe las instrucciones para hacer el tabernáculo, la habitación de Dios. Instrucciones para hacer los utensilios de la adoración y cómo adorarlo. Los vestidos sacerdotales, cómo hacer el arca de la alianza que simbolizaba la presencia de Dios. Cómo Moisés pasó los 40 años. ¿Te acuerdas que el pueblo de Israel fue regresado 40 años por incredulidad? Y ahí va Moisés, donde no se les gastaron sus sandalias ni sus vestidos. ¿Te acuerdas? Y fueron alimentados de manera sobrenatural. Pues ahí estuvo Moisés. ¿Cómo olvidar a Moisés? Bueno, ¿sabes una cosa? En Números capítulo 20 habían pasado casi, puedes ir al 21 de Números, habían pasado ya esos largos 40 años, donde Dios mató a toda la generación mayor de 20 años que no le creyó a Dios. Mira, cuando llegamos aquí, dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, casi 40 años antes, cuando fueron Caleb y la comitiva, los 12 espías, y que dijeron, no, también grandototes. ¿Dónde estaban? Ahí mismo, en Cades. Y ahí dice la Escritura que ahí murió María y allí fue sepultada. Y en este capítulo 20 empiezan a quejarse otra vez. No había agua para la congregación y empezaron a hablar contra Moisés y contra Aarón. Y le empezaron a decir, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que moramos nosotros y las bestias? Se estaban quejando y en el versículo 6, ¿puedes ir al 7 por favor? Dice que Moisés y Aarón se fueron a postrar delante de la tienda del tabernáculo. Fíjate bien, todo lo que fue Moisés. ¿Quién fue Moisés? Miren lo que sucedió. Versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y esto es muy importante. ¿Y qué dice? Y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9.
Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Cuál fue la orden de Dios? Habla la peña. ¿No es verdad? El hombre más manso del mundo. Lo que pasa, mi querido hermano, pues es que ya lo tenían hasta el gorro. Esa es la realidad. Cansado ya. Había mucho sol, se quejaban. Les daban maná, se quejaban. Les daban carne, se quejaban. ¿Conoces a alguien así? Nada les parece. Nada les complace. Para todo tienen un mal comentario. Pues así eran estos, mi hermano. Así, mira. Entonces Moisés ya estaba cansado. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios le dijo: habla a la peña. Pero él, mira, golpeó con su mano la peña 2 veces con su vara. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme o para obedecerme, en el hebreo, delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Después de tantos años con el pueblo de Israel, él no entró a la tierra prometida. Y fue reemplazado. ¿Por quién fue reemplazado Moisés? Por Josué. ¿Qué valor tenemos? Bueno, si fue reemplazado Moisés, ¿qué somos nosotros, mi querido hermano? ¿Cuánta gente conoces tú y que dice: pues ahora yo no voy a servir, a ver qué hace? ¿Sabes una cosa? Hace muchos años, te puedo decir más o menos aproximadamente unos 11 o 12 años. Mariam tocaba el bajo y tocaba una alabanza cada 15 días, ahí donde nos congregábamos. Me acuerdo perfectamente porque ese día nos fuimos a la Ciudad de México. Yo había comprado un piano igual a este, en otro modelo, igualito, pero llegó roto. Lo había comprado, me acuerdo, por Mercado Libre. Y yo hablé por teléfono y me dicen: pues mándelo. Yo dije: no, si se los mando, no sea que esto, que el otro, que aquello. Yo no hacía muchas compras por internet en ese tiempo. Yo dije: no, mejor voy. Y sirve de que, pues, a ver qué hacemos por allá, nos vamos en familia. Bueno, te voy a decir qué sucedió. Fuimos con el piano, no, me lo cambiaron luego me lo cambiaron. Y entonces nos metimos a comer una pizza. Por cierto, ese día lo invitó María, la pizza. Bueno, pues estábamos ahí sentados. Y en ese momento, mi hermano, suena el teléfono. Era el líder de alabanza de esa iglesia donde nos habíamos congregado, donde nos congregábamos. Y me dice: hermano, ¿qué cree? Digo: ¿qué? Dice: pues ya bajaron al del bajo, al que tocaba el bajo. Un año de rebelde, muy rebelde, mi hermano. Nadie le podía decir nada, porque le decía algo y torcía la boca. Le decías algo y se enojaba 15, 20 días, luego se le bajaba, le decías otra cosa, porque era muy rebelde el hermano. Ahí nunca ponían disciplina. Pero ese día el pastor que lo baja y me dice: hermano, Mariam,
¿estará para tocar el domingo? Le digo, mi hermano, se tocaban 7 alabanzas. Le digo, pues claro que no. Pues si toca una cada 15 días y tú quieres que el domingo toque las 7 alabanzas, digo, yo te digo que no. Pero vamos a orarle a Dios, mi hermano. ¿Y qué crees? Desde el domingo, ella empezó a tocar 7 alabanzas. ¿Somos algo nosotros, mi hermano? No, mi querido hermano. No somos absolutamente nada. Entonces, ¿no somos vasos de barro? ¿No somos utensilios? ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? Y mi querido hermano, pues hay más ejemplos. Hay más ejemplos. Por ejemplo, ¿te acuerdas de mi hermano, el profeta Elías? El profeta Elías. ¿Te acuerdas cuando degolló a todos los profetas de Baal? Y que posteriormente Jezabel le cuenta al rey Acab, a su esposo, y le dice, pues fíjate que Elías mató a todos los profetas de Baal. Y entonces Jezabel lo manda a amenazar. Y Elías, un día después de haber matado, degollado a los profetas de Baal, lo mandan a amenazar y se va huyendo. En el hebreo quiere decir huye despavorido. En ese lapso, mi querido hermano, el profeta Elías se deprime al grado de que él desea morir. ¿Puedes ir a Primera de Reyes 19:10, por favor? Increíblemente, mi hermano, increíble. Imagínate, hoy degolla a los profetas de Baal. Al otro día, Jezabel lo manda a amenazar. Y entonces Elías le da miedo y se va. Elías pensó que Jehová no lo podía proteger. Desconfía de Dios y huye. ¿Y qué crees que hace Dios? En el camino él dice, prefiero morir. No soy mejor que mis padres, prefiero morir. ¿Sabes que Jehová le manda un ángel para darle comida y bebida? Y mira, una vez que Dios se encuentra con Elías, le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le responde esto, mira. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Le empieza a notificar lo que está pasando como si Dios no supiera. Y entonces le dice, a ver Elías, en el versículo 11, pasa al 11, le dice, sal fuera, ponte en el monte de delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero mira, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Fíjate bien. Primero un viento, después un terremoto, y después fuego. ¿Qué le estaba diciendo Elías? Mira, cuando tú degollaste a los profetas de Baal, allí estaba el viento, allí estaba el terremoto, allí estaba el fuego, la fuerza de Jehová. En ningún lado estaba. Jehová estaba en el silbo apacible. ¿Qué sucede, mi hermano?
que a veces nosotros queremos cosas impresionantes y decimos, ahí está Dios. Sí, mi hermano, ahí está Dios. Pero también está Dios cuando parece que no sucede nada, cuando parece que no suceden muchas cosas. Eso es lo que le está mostrando Dios. Yo estoy en todo, tanto en el terremoto, tanto en el viento, tanto en el fuego, tanto en el silbido apacible del viento. Yo estoy en todo. Y después le vuelve a preguntar. Ve al versículo 14. Elías, ¿qué haces aquí? Y entonces él, si tú te fijas, responde lo mismo. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 15. Es decir, ¿qué esperaba Elías, mi hermano? Elías esperaba que una vez que bajara fuego del cielo y que Israel se convenciera de que solamente es Jehová de los ejércitos el Dios, también Acab y Jezabel se convirtieran. Y al no convertirse, Elías se deprime y entra en un shock al grado de quererse morir. ¿Cuántas veces nosotros, mi hermano, esperamos muchas cosas de las personas y nomás no se da y no se da y no se da? Y luego te deprimes. Esto, mira, mi hermano, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y sabes, cuando Dios dice, no, pues no entendió. No entendió, ok. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Jezabel, a Asael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Somos reemplazables? Sí, mi hermano. Si Moisés fue reemplazado, Elías fue reemplazado, y nosotros nos sentimos los muy. ¿Qué crees, mi hermano? ¿Sabes por qué yo estoy aquí? ¿Sabes por qué? Porque otra persona rechazó la palabra de Dios. Antes que a mí, le dijo a otro. ¿Cómo lo supe? Un día yo estaba orando y le daba las gracias por estar aquí en este lugar con personas tan difíciles. Sí, mi hermano, yo quisiera ser hipócrita y decirte: ay, todos son bien buena onda, todos entienden. Cuando uno los corrige, todo el mundo dice: ay, pastor. No, mi hermano, se enojan. ¿Sabes qué? Este es un trabajo, para la gloria de Dios, es el mejor trabajo. El mejor trabajo. Porque mi trabajo consiste en conocer diariamente a Dios, lo cual doy gracias. Pero tengo que corregir y tengo que bautizar. Es bien difícil tener que corregir a las personas. Vea 2 Corintios 4:7. Por eso, mi querido hermano, cuando nosotros entendemos estas verdades espirituales, mira, pero tenemos la sabiduría de Dios, el evangelio. ¿Dónde? En cuerpos de barro. En cuerpos de barro, que tenemos cualquier uso, que somos muy frágiles, pero no nada más eso, sino que somos reemplazables en cualquier momento. Yo me acuerdo cuando Dios me dijo así literal que otra persona, otro hermano, no había querido porque no creyó. Yo me quedé en shock como 20 días. Yo dije: ah, caray. O sea, que no estuviera yo, estuviera otro.
acá en Lucas le dice su prima a María la Virgen, le dice: bienaventurada la que creyó, porque por haber creído, dice, se cumplirá todo lo que te dijo el ángel. O sea que si María no hubiera creído, pues Dios hubiera tenido que ver a otra. Así, mi querido hermano, ¿somos reemplazables? Sí, mi hermano, totalmente reemplazables. ¿Motivo de orgullo? Oh, ¿de qué, mi hermano? Tenemos la sabiduría de Dios, el evangelio, la gracia en cuerpos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Vea la diapositiva 2, por favor. A fin de que nadie, ningún ser humano, tenga de qué enorgullecerse delante de Dios. Por eso eligió lo ignorante, lo débil, lo inferior, a los reprobados, lo que es nada. Mira, 1 Corintios 1:30. Por eso escogió lo más vil, mi hermano, lo último, lo que no tenía valor. Mas por él, está hablando de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mira, la sabiduría es de Dios. Fuimos declarados justos, inocentes, de manos limpias por Dios. Fuimos santificados, fuimos separados de los demás, fuimos apartados por Dios. Y Él dio el pago de nuestra salvación. Es decir, nosotros, si tenemos valor, lo tenemos por Él, no más por Él. Último versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice? El que se quiere enorgullecer, que se enorgullezca solamente de Cristo, solamente de Dios. Mis hermanos, cuando vemos personas dentro de las congregaciones sin humildad, nos podemos dar cuenta que ni siquiera han empezado a caminar. 10 años, 15 años, 20 años, pero no han empezado el camino. No han empezado el camino. Tenemos que ser conscientes del valor que tenemos nosotros. Mis queridos hermanos,